El mercado de la plata ha mostrado recientemente un periodo de estabilización después de varias semanas de volatilidad, con el precio intentando mantenerse en niveles relativamente elevados en comparación con etapas anteriores del año. En lugar de un movimiento rápido o impulsivo, la acción del precio ha reflejado una fase más gradual de consolidación, donde el mercado parece evaluar si estos niveles actuales pueden sostenerse. Este tipo de comportamiento suele aparecer cuando los participantes del mercado comienzan a reconsiderar sus expectativas sobre la dirección futura de los metales preciosos y el entorno macroeconómico. Durante los últimos días, los movimientos del precio han sido moderados, lo que sugiere que el mercado está absorbiendo información nueva en lugar de reaccionar a un solo evento específico. Los datos más recientes publicados por el mercado de futuros del COMEX el 14 de marzo han atraído una atención particular entre analistas e inversores. Estos datos son observados con cuidado porque ofrecen una visión del posicionamiento dentro del mercado de derivados, donde muchos de los movimientos de corto plazo suelen originarse. Aunque el precio es el resultado visible, detrás de ese movimiento existe una red compleja de liquidez, contratos de futuros y decisiones de posicionamiento institucional. Por esta razón, entender el contexto en el que se produce la acción del precio es tan importante como observar el movimiento del precio en sí mismo. En el caso actual, la plata parece estar atravesando una fase donde el mercado intenta definir si el rango reciente representa simplemente una pausa o una transición hacia una nueva base estructural. Este tipo de fases intermedias pueden parecer tranquilas en la superficie, pero suelen ser momentos importantes para la formación de tendencias futuras. En muchos ciclos de mercado, los niveles que inicialmente aparecen como resistencia comienzan gradualmente a transformarse en zonas potenciales de soporte. Cuando esto ocurre, el mercado entra en un proceso de prueba, donde compradores y vendedores evalúan cuánto capital están dispuestos a comprometer. La consolidación actual también coincide con un periodo donde varios indicadores macroeconómicos han mostrado señales mixtas. Algunos datos sugieren una economía todavía resiliente, mientras que otros reflejan una desaceleración gradual en ciertos sectores. Este entorno mixto suele generar movimientos más contenidos en activos como la plata, que responden tanto a factores industriales como financieros. Por esta razón, el comportamiento reciente no debe interpretarse únicamente como un movimiento técnico, sino como parte de una interacción más amplia entre múltiples fuerzas del mercado. La evolución del precio en este contexto refleja cómo los participantes están ajustando sus expectativas sobre inflación, tasas de interés y liquidez global. A medida que estas expectativas cambian, también cambian las decisiones de inversión que afectan directamente a los mercados de metales preciosos. En este sentido, el periodo actual puede entenderse como una fase de observación colectiva, donde el mercado intenta determinar si el equilibrio reciente puede sostenerse. Si este proceso de consolidación continúa durante más tiempo, podría sugerir que el mercado está construyendo gradualmente una nueva referencia estructural para el precio de la plata. Sin embargo, como suele ocurrir en los mercados financieros, este proceso no es lineal y puede incluir episodios temporales de volatilidad. Por ahora, lo que se observa es un mercado que se mueve con cautela, absorbiendo información y ajustando posiciones mientras intenta encontrar su próximo punto de equilibrio. El movimiento reciente en el mercado de la plata no parece responder a un solo catalizador. Más bien refleja la interacción entre factores macroeconómicos, liquidez global y cambios graduales en el sentimiento de los inversores. Uno de los elementos más observados por el mercado sigue siendo la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos y las expectativas sobre futuras decisiones de política monetaria. Cuando los participantes del mercado perciben que las tasas podrían permanecer elevadas por más tiempo, los metales preciosos suelen enfrentar cierta presión en el corto plazo. Esto ocurre porque los rendimientos más altos en activos financieros tradicionales pueden reducir temporalmente el atractivo relativo de activos que no generan flujo de ingresos directo. Sin embargo, el impacto de las tasas no actúa de manera aislada. También interactúa con las expectativas de inflación y con la percepción general de estabilidad económica. Si los inversores creen que la inflación podría mantenerse persistente, algunos continúan utilizando los metales preciosos como parte de estrategias de diversificación. Otro factor relevante ha sido el comportamiento del dólar estadounidense frente a otras monedas importantes en los mercados globales. La relación entre el dólar y la plata suele ser inversa en muchos periodos, aunque esta relación no siempre se mantiene constante. Cuando el dólar muestra fortaleza sostenida, el precio de los metales puede encontrar dificultades para avanzar con rapidez. Por el contrario, episodios de debilidad del dólar tienden a crear un entorno más favorable para los metales preciosos en términos relativos. Además del contexto macroeconómico, los flujos de capital dentro de los mercados financieros también influyen en la dinámica del precio.
En momentos donde el apetito por riesgo aumenta, algunos inversores tienden a desplazar capital hacia acciones o activos de mayor crecimiento potencial. En cambio, cuando la incertidumbre financiera aumenta, los metales preciosos pueden recibir flujos de capital adicionales como activos percibidos relativamente defensivos. Este equilibrio entre activos de riesgo y activos refugio suele cambiar gradualmente a medida que evoluciona el entorno económico. En el caso actual, algunos analistas observan señales de reposicionamiento dentro de ciertos fondos de inversión que operan en el mercado de metales. Estos cambios de posicionamiento pueden amplificar movimientos de precio, incluso cuando los fundamentos físicos del mercado permanecen relativamente estables. También es importante considerar el papel de los mercados de derivados, donde gran parte de la liquidez diaria se concentra. Los ajustes de posiciones en contratos de futuros pueden generar movimientos rápidos que no siempre reflejan cambios inmediatos en la demanda física. Por esta razón, los movimientos de corto plazo en la plata suelen ser el resultado de decisiones de gestión de riesgo, rebalanceos de cartera y estrategias de cobertura. Esto sugiere que el movimiento reciente puede entenderse como parte de un proceso de ajuste dentro del sistema financiero más amplio. En muchos casos, estos ajustes reflejan la manera en que los participantes del mercado interpretan nuevas señales económicas y reaccionan a ellas. Por lo tanto, el comportamiento reciente de la plata parece surgir de múltiples fuerzas que operan simultáneamente. Comprender estas fuerzas ayuda a contextualizar el movimiento del mercado sin depender de explicaciones simplificadas o de un único evento dominante. Una parte importante para entender el comportamiento reciente de la plata es observar cómo se ha desarrollado la actividad dentro de la estructura del mercado de futuros. El mercado de futuros, especialmente el que opera en el COMEX, representa uno de los principales centros de descubrimiento de precios para la plata a nivel global. Dentro de este mercado participan diferentes tipos de actores, incluyendo fondos especulativos, instituciones financieras, empresas comerciales y participantes que utilizan contratos como instrumentos de cobertura. Cada uno de estos grupos tiene objetivos distintos, lo que crea una dinámica compleja entre posiciones largas, posiciones cortas y ajustes constantes de riesgo. Los datos de posicionamiento publicados regularmente permiten observar cómo estos participantes están ajustando su exposición al mercado. Cuando los fondos especulativos incrementan posiciones largas, esto puede reflejar una expectativa de precios más altos o simplemente una estrategia de momentum a corto plazo. Por el contrario, cuando estas posiciones se reducen, el mercado puede experimentar movimientos correctivos incluso si los fundamentos físicos no han cambiado significativamente. Este comportamiento demuestra que una parte importante de la volatilidad diaria proviene de decisiones financieras dentro del mercado de derivados. Sin embargo, el mercado físico de plata opera bajo dinámicas parcialmente diferentes y responde a factores de oferta y demanda más tangibles. La demanda industrial, por ejemplo, continúa siendo uno de los pilares estructurales del mercado de plata a largo plazo. Sectores como la electrónica, la energía solar y diversas aplicaciones tecnológicas utilizan plata por sus propiedades conductoras y químicas. Cuando esta demanda se mantiene estable o crece gradualmente, puede ofrecer un soporte estructural para el mercado físico. Al mismo tiempo, la inversión en plata física, incluyendo monedas y lingotes, también contribuye a la absorción de suministro disponible. Este tipo de demanda suele aumentar en periodos donde los inversores buscan diversificación frente a incertidumbres financieras. Sin embargo, el impacto de la demanda física no siempre se refleja inmediatamente en el precio de los contratos de futuros. Esto ocurre porque el mercado de derivados tiene un volumen de negociación mucho mayor y responde más rápido a cambios en liquidez financiera. Como resultado, pueden aparecer momentos donde la dinámica del mercado de papel y la del mercado físico parecen divergir. En algunos periodos, los precios en los mercados de futuros pueden moverse con rapidez, mientras la actividad física permanece relativamente estable. En otros casos, una demanda física sólida puede absorber ventas provenientes del mercado de derivados. Cuando ambas capas del mercado comienzan a alinearse, los movimientos de precio suelen volverse más sostenidos y menos dependientes de la volatilidad de corto plazo. Por esta razón, muchos analistas observan simultáneamente los datos de posicionamiento del COMEX y las señales provenientes del mercado físico. Esta combinación de información permite entender mejor si los movimientos de precio reflejan cambios estructurales o simplemente ajustes temporales dentro del sistema financiero. En el contexto actual, el equilibrio entre estos dos componentes del mercado sigue siendo un factor clave para interpretar la evolución del precio de la plata. Mirando hacia adelante, el mercado de la plata se encuentra en una fase donde varios escenarios potenciales podrían desarrollarse dependiendo de cómo evolucionen las condiciones macroeconómicas. En lugar de una trayectoria única y predecible,
El comportamiento del mercado probablemente estará determinado por la interacción entre tasas de interés, liquidez global y sentimiento de los inversores. Si las condiciones financieras se mantienen relativamente estables, el mercado podría continuar consolidando los niveles recientes durante un periodo más prolongado. Este tipo de consolidación suele reflejar un proceso donde compradores y vendedores buscan establecer un nuevo punto de equilibrio para el precio. Una posible interpretación es que el mercado está intentando construir gradualmente una base estructural más alta que en ciclos anteriores. Si las condiciones se mantienen favorables para los metales preciosos, esta base podría convertirse con el tiempo en un soporte más estable. Entre los factores que podrían favorecer un escenario constructivo, se encuentra una moderación en las tasas de interés reales. Cuando los rendimientos reales disminuyen, el costo de oportunidad de mantener metales preciosos tiende a reducirse. Esto a veces crea un entorno donde la demanda de activos considerados reserva de valor puede fortalecerse. También podría influir el comportamiento del dólar estadounidense, que continúa siendo un elemento importante para el mercado global de metales. Si el dólar muestra episodios de debilidad relativa frente a otras monedas, los metales preciosos podrían encontrar un entorno más favorable. Sin embargo, también existen riesgos que podrían limitar o retrasar cualquier avance sostenido en el precio. Uno de estos riesgos sería un fortalecimiento inesperado de los rendimientos reales en los mercados de bonos. Un entorno de rendimientos más altos puede atraer capital hacia instrumentos financieros tradicionales y reducir el flujo hacia metales preciosos. Además, un aumento en el apetito por riesgo en los mercados financieros podría dirigir inversiones hacia acciones u otros activos de crecimiento. En ese contexto, la plata podría experimentar periodos de menor interés relativo por parte de ciertos participantes institucionales. También es importante considerar que el mercado de la plata suele mostrar episodios de volatilidad incluso dentro de tendencias más amplias. Esto significa que movimientos temporales en ambas direcciones son una característica normal de su comportamiento. Por esta razón, muchos analistas prefieren observar no solo los niveles de precio, sino también la evolución de posicionamiento y liquidez. Los cambios en estos indicadores pueden ofrecer señales sobre cómo están reaccionando los participantes del mercado ante nuevas condiciones económicas. En última instancia, el futuro inmediato del mercado dependerá de cómo evolucionen simultáneamente los factores macroeconómicos, la estructura del mercado y la demanda física. Más que un resultado predeterminado, lo que existe actualmente es un conjunto de posibilidades condicionadas por variables que continúan cambiando. Por ello, seguir observando estas condiciones permitirá entender mejor hacia qué dirección podría inclinarse el equilibrio del mercado en los próximos meses.